Hola gente, ¿qué tal? Bueno, en este video lo que vamos a hacer es un medidor de SR, ¿sí? Esto es muy importante dado que siempre tenemos que tener en cuenta si nuestro capacitor internamente está bien o está mal. No solo basta con medir la capacidad del capacitor, sino que además tenemos que saber cómo está esta resistencia serie equivalente. Este es un modelo matemático de un capacitor, el cual solamente tiene en cuenta su capacidad propia, obviamente, que es el factor más importante, y además su resistencia serie equivalente, ¿sí? Este es un modelo simple, dado que el capacitor en realidad tiene más componentes, parásitos como resistencias en paralelo, tiene inductancias en serie, bueno, un montón de cosas, lo cual complican mucho más el modelo. Nosotros vamos a trabajar con este modelo, vamos a estudiar esta impedancia, ¿sí? Y con un generador de funciones y un osciloscopio vamos a tratar de deducir cuánto vale esta resistencia serie equivalente. Ya hemos realizado varios videos, por ejemplo, para medir esta resistencia de salida de generador de funciones, y también hicimos videos usando otros métodos de medición, ¿sí? Hoy vamos a agregar otro que es bastante simple, aunque requiere estos dos instrumentos, aunque el generador de funciones lo pueden reemplazar por un oscilador común y corriente, ¿sí? Yo voy a usar el generador de funciones, pero bueno, se puede cambiar, ¿sí? Que es algo que me han criticado bastante en otros videos. Bien, lo que vamos a hacer entonces es estudiar qué pasa con este, podríamos decir, divisor de tensión, ¿no? Que tenemos acá, dado que acá tenemos el generador de funciones, su resistencia de salida, ¿sí? Que normalmente es de 50 ohm, y después tenemos colgado el capacitor, ¿no? Y acá vamos a medir la tensión de salida. Bien, lo primero que vamos a hacer es un poquito de matemática, ¿sí? Muy sencillo, igual, este generador es muy simple. Lo que vamos a hacer es pensar que esto es un divisor de tensión, que obviamente lo es. Entonces decimos que la tensión en este punto de salida va a ser la resistencia serie equivalente de este capacitor dividido la resistencia serie equivalente del capacitor de nuevo más la de generador de funciones. El capacitor no lo voy a poner, ¿sí? Y después lo voy a explicar por qué, pero vamos a intentar de inyectar una señal donde la reactancia capacitiva sea la mínima posible y solo nos quede a la vista la resistencia serie equivalente, ¿sí? Ese es el truquito. Entonces directamente no lo considero. Después lo vamos a calcular igual, pues ya veo que alguno está diciendo, bueno, sí, pero puede influir. Bueno, en realidad sí influye, pero vamos a tratar de que influya lo menos posible. Bien, ¿qué es lo que yo quiero de acá? Bueno, la resistencia serie equivalente. Entonces, lo que hacemos acá es un poquito de álgebra. Lo voy a pasar un poco rápido, así no se me aburren. De todas formas, esto queda en GitHub, ¿sí? Pasamos dividiendo. Bueno, ya sé que en realidad no se pasa dividiendo, pero bueno, no importa. Pasamos multiplicando. Bueno, hacemos todo un poquito de álgebra. Tratamos de que la resistencia serie equivalente esté en un miembro de la igualdad para sacar factor común y despejar, ¿sí? Una vez que despejamos, lo que hacemos es reacomodar. Fíjense que acá hay un cociente de fracciones. Lo reacomodamos un poquito. Sacamos otra vez denominador común. Estos dos se simplifican para finalmente obtener esta ecuación. Como tengo un menos que me molesta, voy a multiplicar por menos 1, numerador, denominador, hasta que encuentro esta ecuación. Fíjense que la resistencia serie equivalente del capacitor es igual a la tensión de salida, medida por el osciloscopio, la resistencia de salida del generador de funciones, dividido la tensión del generador de funciones menos la tensión de salida. De esta forma yo puedo calcular lo que sería la resistencia serie equivalente. Fíjense que si nosotros miramos las unidades, en el numerador tenemos tensión por resistencia, que sería en ohm, y abajo tenemos tensión de nuevo, o sea que volt con volt se van a pasear y me queda resistencia, ¿sí? Lo cual siempre digo, hay que chequear que las unidades den bien, ¿sí? Para ver si la ecuación encontrada es la correcta. Bien. Bueno, de esta forma tenemos un cálculo ya para calcular esta resistencia serie equivalente. ¿Qué es lo que tengo que medir yo? Bueno, en primer lugar, chequear la resistencia de salida del generador de funciones. Normalmente son 50 ohm, 49.9, siempre anda por ahí. Como yo ya les dije, tenemos un video, yo les voy a dejar todo acá arriba, que yo ya muestro de manera experimental cómo medirlo. Y después tenemos que medir la tensión acá.
Esas dos cosas, nada más, es muy simple. Este método funciona bien, me olvidé de decirlo, para, por ejemplo, los capacitores electrolíticos, ¿no? Aquellos que están en placa, ¿no? Y que si están reparando un equipo hay que chequear siempre. Y vuelvo a repetir, no solo hay que chequear que esté bien la capacidad, puede que tenga la capacidad bastante cercana a la que dice el fabricante, pero puede tener una alta SR, ¿sí? En ese caso, el capacitor va a levantar temperatura y se va a degradar más rápido, ¿sí? O sea, entra en un círculo vicioso. Nosotros entonces vamos a medir, como ya dije, la tensión acá en la salida, ¿sí? Y vamos a ver cómo hacemos para que este capacitor, ¿sí? Presente una reactancia capacitiva, obviamente, baja, ¿sí? Ya que en alterna se comporte como una resistencia de bajo valor. Para hacer eso, lo que vamos a inyectar es una señal cuadrada, ¿sí? Con una frecuencia, yo elegí una frecuencia que sea fácil de generar de 100 kHz, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que estamos logrando con eso? Bueno, la señal cuadrada, como ustedes ya saben, tiene cambios abruptos, ¿no? O sea, vale 0 volt, vale 5 volt, por ejemplo. Ahora después vamos a explicar qué valores vamos a elegir. Y en algún momento acá hay 0 volt y de repente hay 5 volt, ¿no? Si nosotros estamos usando una frecuencia en la cual la reactancia capacitiva es muy baja o despreciable, si este capacitor tiene una SR alta, cuando yo pase de 0 a 5 volt, esto va a generar una caída, ¿sí? Y de esa forma, esa caída es la que yo tengo que medir, ¿se entiende? De esa forma, con esta cuenta que acabamos de realizar, yo puedo calcular esta SR equivalente, ¿sí? Vuelvo a aclarar que este método es bastante válido, ¿sí? Para aquellos capacitores electrolíticos de las placas en general, ¿sí? Por ejemplo, si tengo un capacitor electrolítico de 10 microfaradios, tranquilamente puedo usar este método, ¿sí? ¿Es perfecto? No, obviamente que no. Nada reemplaza a un instrumento de medición, LSR. Realizan mediciones en puente y esas mediciones son más precisas y además obtienen más información del capacitor. Con lo tanto, esto es para aquellas personas que no cuentan con esos instrumentos y desean, no sé, realizar una reparación y verificar un capacitor, ¿sí? Bien, entonces nosotros dijimos que vamos a poner una señal de onda cuadrada de 100 kHz, por ejemplo, puede ser de 200, 250, ni más ni menos, dado que si yo pongo frecuencias muy altas, empiezan a prevalecer todas las inductancias parásitas del capacitor, ¿sí? Empieza a tener mayor preponderancia y el capacitor deja de comportarse como un capacitor y pasa a comportarse más como un inductor, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, hay que buscar un equilibrio en la vida, como todo. Entonces lo que vamos a hacer ahora es calcular la reactancia capacitiva para este capacitor con esta frecuencia. Recuerden que X es 1 sobre J omega C. J en este caso no nos importa, ¿sí? Porque denota que está en el plano complejo, pero bueno, no, no viene al caso ahora. Omega es 2pi por F, así que reemplazo 1 sobre 2pi 100 kHz por 10 por 10 a la menos 6 faradios, ¿sí? Y eso me da 0,16 ohm, o sea, 160 miliohm. No es nada, ¿no? Bueno, depende qué estén haciendo, pero me refiero, si un capacitor en mal estado tiene 7 o 10 ohm o 20 ohm de resistencia serie equivalente, 160 miliohm no le hace ni cosquillas, a eso me refiero. Entonces, nosotros tenemos que poner una señal que tenga cambios abruptos, por eso no vamos a usar una señal del tipo senoidal. Esos cambios abruptos frente a esta reactancia capacitiva, ¿sí? Van a realizar una caída de tensión y esa caída de tensión va a ser proporcional a esta SR. Digamos que esa es un poco la idea y el mecanismo de este sistema, ¿sí? Por último, antes de ir al laboratorio y hacer la parte práctica, tenemos que hablar un poquito de la señal cuadrada, ¿no? Nosotros hablamos de frecuencia nada más. Pero ¿qué pasa con el tema de la amplitud? ¿Le vamos a poner 5 volt? Y no, es una tensión muy alta, no tiene sentido. Vamos a usar un volt pico a pico para aquellos capacitores que están fuera de placa, ¿sí?
Los capacitores que se encuentren dentro de placa, ¿sí? Que yo no los quiero desoldar o por algún motivo no puedo, le voy a inyectar la misma señal, pero con una amplitud mucho menor, entre 100 y 300 milivolt, ¿sí? ¿Por qué achicamos la amplitud? Bueno, porque no queremos encender ningún diodo que esté por ahí dando vueltas, ¿sí? Igual siempre insisto que para hacer una medición correcta, lo ideal siempre es sacar el capacitor de la placa y hacer la medición, ¿sí? Así que bueno, dicho todo esto, ahora sí nos vamos a hacer la parte práctica. Bien, para la parte práctica no tenemos mucho para decir, sinceramente. Lo que tenemos acá es el generador de funciones, que está acá. Tenemos el osciloscopio. Tenemos un medidor LSR para usar de patrón, ¿sí? Y la calculadora para hacer las cuentas que vimos en la teoría. Nada más. Después tenemos acá una proto, que bueno, hasta acá, la cual le puse dos patitas de resistencia, donde yo ahí voy a enchufar los distintos capacitores y vamos a ir haciendo las pruebas. Pasamos al osciloscopio, ahora ya tenemos todo configurado, ¿sí? Vamos a encender el generador de funciones o activar la salida. Bueno, ahí tenemos la salida. Obviamente es una onda cuadrada que tiene un volt de pico a pico, para que me crean, ahí está, ¿sí? No tiene nada ahora. Acá lo que puse es un medidor, ¿sí? Que nos va a ayudar a medir la tensión pico a pico, que es la que tenemos que introducir en la ecuación, ¿sí? No tenemos nada conectado, así que vamos a enchufar algún capacitor. Bueno, acá tengo un capacitor que es de 100 microfaradios, 16 volt, marca Aishi, ¿sí? Es una marca buena. Vamos a conectarlo. Bueno, y ahí tenemos. Fíjense que la tensión cayó un montón, así que vamos a hacer zoom. Y lo único que vemos son algunos picos, ¿sí? Vamos a ajustar el trigger un poquito. Ahí está. Bien, ¿qué podemos deducir de esto? Bueno, acá hay algunos picos que tienen que ver con el tema de la señal. Recuerden que yo ahora estoy mandando una señal cuadrada, la cual está llena de armónicos, ¿no? Y básicamente lo que estamos viendo es eso. ¿Ese es el efecto que yo estoy buscando? No. ¿Por qué? Porque este capacitor es bueno. Yo acá lo que estoy viendo es un cambio abrupto, ¿sí? Debe haber algún rebote de la señal. Y lo que no estoy viendo son caídas, ¿sí? Estoy viendo que acá hay una tensión levemente menor que esta. Bueno, hay mucho ruido también porque estoy en una escala de 10 milivolt. Pero lo que yo en realidad estoy buscando es una buena caída, ¿sí? Una buena caída de tensión. Y eso no lo estoy encontrando. También vamos a ver que en algún momento vamos a ver un transitorio, ¿sí? El famoso RC, que también lo hemos estudiado en otro video, que se va a dar debido a esa resistencia serie equivalente, ¿sí? Entonces acá lo que estoy viendo es que el capacitor se carga y descarga bastante rápido y que prácticamente no hay una caída, ¿sí? Bien, vamos a ver ahora al capacitor que estábamos usando. Fíjense que es este que está acá. Lo vamos a sacar para que me crean. Le voy a mostrar que es Aishi, ¿sí? 16 volt, 100 micro. Y ahora lo que vamos a hacer es correr todo un poco sin romper nada. Vamos a poner acá. Encendemos el medidor. Le vamos a pasar a modo manual. Y le vamos a pedir que nos muestre su resistencia serie equivalente y fíjense que nos da 0,4 ohm, lo cual está bien, es una resistencia bajita, ¿sí? Así que en el osciloscopio, lamentablemente, con este método, si un capacitor está bueno, no podemos realizar una medición, ¿sí? Ya lo dije que este instrumento usa otro método, así que ahora lo que vamos a hacer es poner otro capacitor a ver qué sucede. Bueno, vamos a cambiar el capacitor ahora. Yo tenía algunos capacitores malos de algunos instrumentos que le reparé a un cliente, pero hace poquito limpié el laboratorio y los tiré todos. La verdad que ahora estoy arrepentido, pero bueno. De todas formas tengo capacitores nuevos de mala calidad, ¿sí? Vamos a ver este que voy a poner ahora, que es de 1 microfaradio por 63 volt, ¿sí? Marca Sancon o algo así. Debe ser chino, no tengo idea. Bueno, ahí conectamos. Vamos a ajustar un poco el trigger. Ahí está. Bueno, fíjense lo que está pasando acá. Vamos a hacer un stop. Así vemos todo mejor. Em, bien, acá hay bastante para hablar y esto está interesante. En primer lugar, fíjense que tenemos
una caída de tensión abrupta, ¿sí? Acá. Y después tenemos este transitorio de acá, ¿sí? Este es el famoso RC, ¿sí? Que dado por el SR interno que tiene, genera este transitorio feo. Y estas caídas de acá y de acá son debidas a la SR. Eso es lo que yo busco y lo que yo quiero ver, ¿sí? Entonces, este capacitor evidentemente no es de buena calidad, ¿sí? Es una porquería. Una porquería china que tenía acá dando vueltas. La habré comprado en alguna casa electrónica acá de la zona. Y esto es lo que yo tengo que ver y entender, ¿sí? Tenemos las dos caídas, ¿sí? Tanto para la carga o la descarga, y después los transitorios, ¿sí? Este es el famoso RC debido a la ESR interna, ¿sí? Ahora lo que vamos a hacer es hacer la cuenta. Recordemos que tenemos una tensión pico a pico de 112 milivolt. Yo acá puse el medidor a propósito. Y otra cosa que tenemos que tener en cuenta es lo siguiente. Vamos a ir a menú y acá tenemos el tipo de adquisición, ¿sí? Yo acá lo puse en modo pico. No sé si todos los osciloscopios lo tienen. Si no lo tienen, bueno, no lo seleccionan obviamente, pero si tienen esa opción lo tienen que seleccionar. ¿Por qué? Porque a veces los picos, si lo ponen en modo normal o en otro modo, el osciloscopio los pasa por alto, ¿sí? Como que se preocupa más por mostrar la función más linda, ¿sí? En este caso, este modo de adquisición está específicamente creado para detectar picos, que es lo que nosotros buscamos acá, ¿sí? Pico a pico la tensión. Y de esa manera, cuando hay alta frecuencia, el osciloscopio los muestra, sino como que a veces los evita, ¿sí? Bueno, eso tienen que leer el manual de su osciloscopio para ver cómo funciona. Bien, vamos a hacer ahora la medición del capacitor que acabamos de ver recién, así que sacamos el viejo, ¿sí? Acá está el que vimos recién, lo vamos a poner acá, sin romper nada, se dobla la patita, ahí está. Bueno, y como estábamos esperando, tenemos una ESR de 7 ohm, ¿sí? Ahora bien, nosotros ahora vamos a hacer la cuenta. Esto es entonces un cociente entre la tensión de salida, ¿sí? Que la medimos, son 112 por 10 a la menos 3 volt por la resistencia del generador de funciones, que son 50 ohm, dividido la tensión del generador de funciones, que es un volt pico a pico, y después menos la tensión de salida, que son otra vez 112 por 10 a la menos 3 volt, ¿sí? Bueno, acá está la cuenta, ponemos igual, pasamos a decimal y nos da 6,3 ohm, ¿sí? Contra los 7, ¿sí? O sea que este método está bastante bueno porque no es muy preciso, como ya vimos hay un ohm de diferencia, pero estamos viendo que este capacitor para esta frecuencia, ¿no? Esto obviamente mide con más precisión y a distintas frecuencias. Este capacitor es una porquería. Fíjense, si yo le subo la frecuencia, obviamente va a empezar a bajar la SR. Pero si yo le pongo 100 Hz me da 20 ohm. Bueno, 26, peor. O sea que esto va a ser una estufa si lo pongo en un rectificador, ¿no? Así que bueno, el video queda acá, gente. Esto está buenísimo porque pueden medir capacitores en varios tamaños. Por ejemplo, pueden medir este sin ningún problema, que es de 470. Pueden medir capacitores más chicos. Y la idea es que ustedes tengan una noción, ¿sí? De la SR para saber si ese capacitor está bueno o está malo. A veces sucede que su capacidad está bien. Este capacitor es de un micro y fíjense que su capacidad está perfecta, pero su SR está súper mal, ¿no? Así que bueno, gente, espero que les haya gustado, se suscriban, me dejen un comentario y nos vemos el próximo video. Chau.